Empezamos todos en el mismo pueblo, Ok. mismo rancho. Unos que a uno le gustaba la guitarra, que a otro le gustaba los teclados, que otro. Había 100 personas. Eran 90 caballeros y solo 10 mujeres. Y que empiezo a sentir en la cabeza los fracasos, así donde venía lágrimas de coraje. Yo lo lloré cuando lo recito, no existe el amor. Fue el que nos abrió algo la puerta. Si no hubiera funcionado ese disco, no estaríamos platicando aquí. Y recibo una llamada. Vamos a hacer llamadas. Y le decía a una persona: oiga, nomás quiero decirle a Javier Torres que no sea mentiroso. Nosotros en casa éramos de los que te sentabas en el piso, en una piedra, para almorzar, alrededor de una canasta donde mi mamá echaba las tortillas que estaba. Que nos dicen que estamos locos. Por algo de chavo. Yo solo tengo la primaria. No estudié música, no estudié poesía, no estudié canto. Creo que con el primer sueldo grande que tuve, cuando empezamos en esa historia de Raíles en San José de Lourdes, pues no era muy bien aceptado un músico de pueblos. No, pues de hecho, la mayoría de los músicos somos de ahí. De ahí. Excepto cambió la actitud de él porque siempre había querido orientarnos y guiarnos en muchos aspectos. Como las cuestionarias, no podría evitar esa pregunta. Híjole, qué contentos estamos, familia, el día de hoy. Una edición más de Musicólogos, el programa que se llama Musicólogos, en donde hablamos de la vida, de la historia de los filarmónicos que, bueno, pues han hecho toda una trayectoria o que están empezando. Pero en esta ocasión me siento muy contento de saludar a una gran figura de nuestra música que por muchos años, por supuesto, ha traído la música con sentimiento, la música bravía también en parte de su repertorio. Pero pues vamos a platicar con él, a conocer su historia de fondo desde sus inicios, de dónde viene, qué es lo que están haciendo al momento. Y pues saludo con mucho gusto al amigo Javier Torres de los Rehenes. Bienvenido, caballero. Gracias, Fer. Zorro. Poderle saludar es un privilegio. Sí, gracias. Porque es una vía de comunicación hermosa. Un tema, una canción X puede llegar al corazón de la gente en su casa, en su oficina, en su trabajo, pero no hay un cara a cara, ¿no? Y en este caso podemos platicar de tantas cosas, pero aquí estamos. Bueno, para empezar, ¿le gusta este formato de los podcasts? ¿Ha visto alguno? ¿Ha visto algunas historias en redes? Ya ve que uno de repente está en redes y le sale, aunque no quiera algo. Algo así. Pero no soy muy dado Ajá. A las redes sociales. Sí. Como dijo un señor expresidente, bendita redes sociales, ¿no? Que llegó a cambiar mucho la comunicación. Pero sí escucho, sí veo las cosas de algunos compañeros y pues cuando escuchas esas historias te emocionas. Sí. Te da gusto escuchar que cada quien habla de sus intimidades de alguna forma. Y a veces ya no es la tuya personal, sino porque aquí estás, a veces involucras a tus familias. Y como conocimiento también sirve porque hay cosas que desconocemos, ¿verdad? Sí, hay cosas que no se plasman en una canción. Pero no, pues aquí estamos para echar el chisme completo. Oiga, pues bueno, empecemos desde el principio. Desde el principio. ¿Nace usted en San José de Lourdes o no? Sí, San José de Lourdes, Ahí nace Zacatecas. usted. Ahí nacimos. Ahí nace. De hecho, la mayoría de los músicos somos de ahí. De ahí. Excepto dos, un trompetista que es de Fresnillo y el otro es de Aguascalientes, pero los demás integrantes somos de ahí, de San José de Lourdes, de Zacatecas. Ok, entonces ahí empieza la historia. ¿Sus papás a qué se dedicaban? Como tantos otros papás que en paz descansen, tantas mamás. Mamá a las labores del hogar, una santa. Y mi padre, que en paz descanse, también en el campo. Era de los... Y también te toca algo de eso, ¿no? Papá era de levantarse. A veces uno no mides las dimensiones de las cosas. El que se dedica a tener animales en casa, primero come el animal y después tú. Yo creo que tantos otros señores, los que nos están viendo y nos escucharán, saben si su papá tenía una vaca, un caballo, o tenía gallinas o puercos.
porque era una manera de subsistir. Papá se levantaba, iba a lo que nosotros llamamos arcinas, donde estaba todo lo que era el maíz con todo el caña, todo a piscar, o piscaba desde un día antes, digamos, piscar el maíz y preparar la pastura o los alimentos que les daría el siguiente día temprano. Teníamos 2, 3 vacas, un burro y 2 caballos. Pero papá era de los que se levantaban, echaba de almorzar a los animales y a ordeñar las vacas. Llegaba con sus tinas de leche a la cocina con mamá. Mamá ya estaba echando tortillas, ya había hecho un chile en molcajete, una olla de frijoles de barro en Sí. las brasas. Ese fue el inicio de Javier Torres. ¿Cómo se llamaban sus papás? Mi madre, María Isabel Rodríguez, y mi papá, Jesús Torres. Ya no viven ellos. No, hace 14 años. Fíjate, curioso. A veces es tanta la unión entre parejas. A veces resulta extraño, pero hay una gran verdad. Papá falleció en enero y mamá en junio. 6 meses después que se va papá, mamá iba atrás de él. 6 meses. 6 meses después. Como anécdota, puedo decirles que papá lo vimos acabar poco a poco. Y ya cuando llega ese momento, te queda decir lo que dice una frase del Padre Nuestro: hágase, Señor, tu voluntad. Porque no solo sufre el que está en cama, el que tiene fuertes dolores, el que sufre en cama, postrado, también sufren los seres que lo quieren, los que lo rodean. Te duele. Claro. Con mamá, después de hacer algo bien, con papá pude hacer 2 videos. Uh-huh. Juan el Cobarde y Antes de cruzar el río. 2 videos con papá. Con mamá no hicimos... 2 videos a cuadro que él salía. Sí, ¿Es el sí. señor que sale en el video de que está preguntando por sus hijos en el puente? Sí, ese es papá. Ok. Sí. Wow. La mamá no había hecho canciones para mi mamá. Cuando escribo Mujeres Bravas y una banda y un corrido por las historias de mi padre, escribí hace un rato, me acordé, porque todavía papá y mamá pues vivos. Pero no hice ningún video de hace un rato, me acordé. Y de alguna forma sentías ese compromiso. Tu mamá escuchaba que habías hecho 2 videos con tu papá, pero dice, Ok. nunca me dijo, Sí. pero su rostro era, ¿y cuándo? Yo. ¿Cuándo sigo yo? ¿Cuándo sigo yo? Entonces nos vamos a los siguientes años. Y hay una historia hermosa que me piden noche tras noche. Se llama La voluntad de mi madre. Ok, cómo no. Oye, pero ya nos fuimos un poquito más atrás, pero es que es tan bueno todo. Pero sus estudios, ¿usted fue a la escuela en el rancho? ¿Iba ahí a la telesecundaria? ¿No fue a la escuela? Platíquenos cómo fueron su educación básica. Yo solo tengo la primaria. No estudié música, no estudié poesía, no estudié canto. Un señor que en paz descanse, David Díaz. Hay uno que está muy famoso en Zacatecas que llamaba la orquesta de Beto Díaz. Y David Díaz no eran familiares, aunque tenían el apellido Díaz los dos. Una orquesta grande, internacional. Ya fallecieron los dos, pero él me dio las clases de guitarra. Era una temporada don David Díaz, que en paz descanse. ¿Beto Díaz le dio clase a usted? No, David. Sí, era de la orquesta de Beto Díaz. Él era el requintista de la orquesta de Beto Díaz. Y David fue el que me dio a mí clases de guitarra. Entonces, lo único que tengo, no tengo más allá. O sea, su primer instrumento fue la guitarra. Sí, es el único. El 21. Y de ahí agarraba mi guitarra malamente para escribir los temas. Ok. Y pues me gustaba lo que hacía. Sigo disfrutando lo que me gusta. Y espero que sea muchos años para seguir haciendo más fácil. Bueno, ¿en qué momento usted dice, híjole, ahí se oyó música, ahí, ¿qué es eso? Una guitarra, un acordeón, una batería. ¿En qué momento se ha dado cuenta usted que su oído es atraído por una nota musical? ¿En qué momento se da cuenta usted de eso? Yo escuchaba en la radio
o los eventos que se hacían en las fiestas patronales de San Luis Zacatecas. Muchas agrupaciones que después tuvimos la oportunidad y hemos tenido la oportunidad y tendremos la oportunidad, siendo de licencia, de seguir compartiendo escenario. Pero yo fui a ver a grandes compañías, instituciones musicales, a Bukis, a Yonix, a Freddy's, a Muecas, Terrícolas, Bondadosos, Caminantes. Todos ellos los fui a ver, a Fresnillo. Y como que eso te alimentaba, ¿no? Pero Okay. allí... Perdón, para los que no somos de allá, ¿cuánto queda Fresnillo de...? Vamos a hablar que es 25 minutos. ¿Y que se iba en autobús o...? Sí, agarrabas camión y pues ya para ver qué te daba un rato. El chiste es llegar al evento. Sí, pero más que nada, yo en el fondo, sí, siendo de campo, a mí me tocó andar tras la yunta. Sí, aprovechando la tierra. Y me tocó ser sembrador de otra gente mayor que traía la yunta, y en ese tiempo decían a mi papá: oye, Jesús, préstame uno de tus muchachos para que sea mi sembrador. Llegaba la época de lluvias, porque en ese tiempo era mucho, vivías de lo temporal. Préstame uno de tus hijos para que me sea mi sembrador. Y pues sí, todos los días me iba con el señor a sembrar. Entonces me tocó, vivimos en el campo, pero en el campo te llama el mariachi, te llama la banda. Es esto que llevaba antes de grupero. Ok. Yo le abría todo lo que daba al Javier Torres cantando. Pues digo, bueno, pues total, al cabo no entienden el lenguaje de los animales y no creo que se vayan a poner bravos. Habría garganta en el campo a todo lo que... En el arado usted cantaba con todo. Entonces, yo creo que la música te da para eso, ¿no? Que la crítica, como digo, naces en un pueblo pequeño donde las críticas son muy grandes y pues no están de acuerdo. Había un buen amigo que todavía vive, Don Boni. Era, no sé, creo que era de Jalisco y llegó al rancho. Allá en San José de Lourdes y puso su puesto de tacos. El taco loco. Okay. Entonces a nosotros nos decían que cuando empezamos en esa historia en San José de Lourdes, pues no era muy bien aceptado un músico de pueblo. No, pues ese, más bien llévatelos a trabajar, Jesús, y mira, les hacen falta esto y esto, otro. Ese es oficio de locos. Y yo en inicio escribí una canción que se llamaba Chicos Locos. Ok. Sí. Entonces yo iba con ese señor que se llama Don Boni. Y un día llego a donde están los tacos. Me dice: oye, Javier. Dice: se ha dado cuenta que nos dicen que estamos locos. Por algo del chavo. Digo: ¿por qué, Don Boni? Dice: pues usted es un chico loco y yo me estoy locos. Entonces, tacos. Pero sí, ahí iniciamos, hasta ahorita seguimos aquí. Cuando usted dice, híjole, esto es lo mío, ¿quién me dará chance? ¿Cómo le haré? Ya tomé clases de guitarra, me gusta cantar en el campo. Yo creo que todos en la vida tenemos un mentor o una persona que nos echa la mano para decirle: mira, vente a cantar acá hay chance. ¿Hay alguna persona, usted se acuerda de alguna persona en sí que le dio la oportunidad, la primera oportunidad para pisar un escenario ya de forma semiprofesional, por así decirlo? A mí quien me aventó el ruedo fue precisamente David Díaz. Okay. Como te contaba el camino, él fue el que me dijo: Javier, tus temas pueden estar ahí. No me dijo que tú puedes estar cantando, nunca me lo dijo. Sería un mentiroso, dijera, no, me dijo: tú puedes estar cantando, tu voz es especial. No, para nada. No, él dijo: las letras que tú me cantas o que tú me acompañas a tu forma de tocar la guitarra, podían estar compitiendo ahí en las eliminatorias de la OTI. Entonces yo le agradezco eso, porque siempre te sientes muy pequeñito, por no decir nada. Una cosa es que tengas tus sueños y otra cosa es quien te alimente esa esperanza o ese amor por lo que te gusta para fortalecer ese sueño. Porque una cosa es que te guste, pero no puedes brincar las trancas y no puedes cruzar la puerta porque no hay. De hecho, me di muchos topes en muchas puertas y siempre era el mismo tope. Entonces no hay quien te dé esa manita, ¿no? Nos fuimos abriendo campo. De hecho, curioso, grabamos 4 discos en una compañía y nos propusimos de que si ese número 5, esa producción número 5 no funcionaba, nos quitábamos.
¿Ya con rehenes? Ya con rehenes. Ah, ya con rehenes. Sí. A ver. Ahí empezamos todos en el mismo pueblo, mismo rancho. Unos que a alguien le gustaba la guitarra, que a otro le gustaba los teclados, que otro, mi hermano Benjamín también, que es de los fundadores de Rehenes, él iba a tocar la batería. Dice, oye, pero falta quien cante. Entonces, pues mi hermano le gusta la música, anda buscando y ahí nos juntamos. Pues ahí prácticamente ahí nace. En el mismo pueblo, con los mismos compañeros de Rehenes, ahí nace la idea y nos fuimos abriendo paso. Y si ese número 5 no hubiera funcionado, no estaríamos platicando. Oiga, pero un poquito más atrás, ¿su primer instrumento? ¿Se acuerda usted su primera guitarra, una guitarra de caja? Sí. ¿Se acuerda usted de qué guitarra era? De hecho, había una guitarra. Primero, una guitarra de un primo que me la regaló. Estaba quebrada. Saúl Alba, mi primo, el paz descanse, me regaló esa guitarra y estaba rota. Me la regaló para ir poniendo posiciones y aprender algo poquito. Y después, también que paz descanse, mi tío Ezequiel, él estuvo en Estados Unidos y todavía conservo esa guitarra. Él me regaló una guitarra. ¿Todavía la conserva? Sí, él me regaló una guitarra y eso después vas descubriendo que era una edición limitada. A él se la regalaron aquí en Estados Unidos, porque yo creo que a él le gustaba, es como donde andaba trabajando, le cantaría. Y por cierto, coincidimos él y yo. Yo para mí, en la música ranchera, el bolero ranchero para mí, el rey Javier Solís. Claro. Una voz especial. Sí. Así, grande. ¿Cómo no? Y mi tío cantaba muy parecido a Javier Solís. Entonces me miró en la música y tal vez un día entró a la casa con mi mamá porque visitaba a mi mamá y miró la guitarra rota, la que yo tenía, la que me había regalado. Fuimos a un que paz descanse. Y dice un día, que se me fue, vamos para la casa. Dice, lleves esta guitarra. Me regaló una guitarra, todavía la conservo. De hecho, sale en una portada del disco. Pero él fue el que me regaló. Ellos dos fueron los que me dieron. ¿Eran de esas guitarras sin marca? ¿Eran de esas de paracho? No, esa guitarra que me dio mi tío Ezequiel es Supro. Una guitarra conocidísima. De la madera es pico de pájaro. Entonces, y es tipo violín. No tiene boca, tiene signos. Sí. Entonces, sí, él fue el que me regaló la guitarra completa porque la primera estaba rota. Entonces, siempre fue la guitarra el instrumento que más te llena. Pues es una joya si toda la conserva. Wow. ¿Y el señor ya falleció, su tío? Falleció este año. Este año. Este año también falleció. También el compadre de Saúl, que en paz descanse, mi primo, también falleció, el que me regaló la primera guitarra rota. Falleció quien me enseñó a tocar la guitarra, David Díaz. Entonces, en honor a ellos, puedo estar haciendo esas palabras donde quiera que estén y pienso que están en el cielo porque fueron lindas personas. Gracias. ¿Dónde estén? Wow. Sí. Oiga, Javier, su primer sueldo, ¿lo recuerda? El primer sueldo, va a ser difícil que lo recuerde, pero ¿lo recuerda usted? No hay. Los músicos, los grupos de esa época, y pienso que ahorita es igual. Cuando empiezas la música es una alcancía sin fondo. Porque te gusta, pero alimentar ese gusto sacrificas el estómago, el vestir y el calzado de tus hijos, de tu esposa y de tu familia. Lo único que recuerdo es que te decía, nosotros nos grabamos cuatro discos y si ese número 5 donde venía Lágrimas de Coraje, yo lo lloré cuando era un jovencito, no existe el amor. Fue el que nos abrió algo la puerta. Si no hubiera funcionado ese disco, no estaríamos platicando aquí, pero ya cuando empieza a hacer eso, nosotros en casa éramos de los que te sentabas en el piso, en una piedra, para almorzar, alrededor de una canasta donde mi mamá echaba las tortillas que estaba preparando. En el fogón. En el fogón. Y pues había veces que tenía que hacer 2 veces un molcajete de chile y después uno más grande porque no nos daba abasto de las tortillas ni el chile que preparaban. A veces todavía traía los pedazos de tomatillo, los pedazos de chile a medio moler, pero con la mano del metate encarrabas
la tortilla, unos granitos de sal, y lo que era un vaso de leche de lo que traía mi papá de las vacas era. Pero sí, entonces, creo que con el primer sueldo grande que tuve, todavía conservamos allí en la casa de mamá y papá, un comedor. Un comedor. Sí. Y de esos pesados. Esa madera. En la carretera, afuera en Fresnillo, en la carretera, lo que era carretera, había muchos de allá de Paracho, de Michoacán, que venían del sur a vender muebles. Y se establecían en las carreteras donde pasaba la gente que venía e iba de los ranchos. Y un día le llegó a mí con su comedor. Mira, esto es para ti. Wow, qué bendición. ¿Qué edad tenía usted? ¿Qué edad tenía en ese tiempo? Oh, yo estaba muy chiquillo cuando no tan chiquillo, porque la verdad a nosotros nos llegó la suerte ya. Yo era el más grande de todos el grupo, ¿no? De los que en ese tiempo comenzamos. Pero sí, con el primer sueldo fue lo que hice, porque veías la necesidad de tu casa, veías el hambre de tu casa, veías el hambre de tu casa, veías que el piso era tu colchón, y no precisamente estaba parejo el piso. Yo anduve descalzo, me acosté con hambre, me acosté con frío. Y por eso hay una canción. El título después lo transportas al amor. Sí. Y el primero y el último. Porque yo pensaba que no solo en mi casa había esas cosas. Ah, de ahí viene el título. El título de mi primero y el último. Yo lo transporto al amor. Y hay otra canción que se llama Creí que mi dolor, como si fuera una secuencia de la primera. Donde dice creí que mi dolor era el más grande, pero es que nunca me di tiempo de ver a mi alrededor y escuchar a nadie. Creí que nada más frente a mi casa existen piedras y baches, pero es que no me di tiempo de ver otras calles. Sí, entonces ahí es cuando nacen ciertas cosas de la vida, del escribir, del cantar, pero descubres que hay otros que piensan igual que tú, que sienten igual que tú, y no es por no te sirve de consuelo, simplemente te descubres que a veces tú con una gripa estás llorando, pero hay otros que tienen cosas feas. Exacto. Es muy fácil. Entonces, todo eso, si eres fuerte, te hace fuerte. Eso te hace fuerte, te hace fuerte. Tu fortaleza. Entonces sí te fortalece espíritu, la lucha. Y no te doblas al primer trancazo. La vida te da muchos golpes. La vida es muy sabia, igual que tu cuerpo. Tu cuerpo te avisa cuando está mal. Sí. La vida también te da una cachetada, una bofetada. Te da un tropezón. Y si no aprendes de eso, cada vez te va a golpear más fuerte para que llegue el momento en que recapacites y hagas las cosas como deben de ser. Entonces, si el andar te hace fuerte, te endurece, si eres inteligente y sabes sacarle provecho a esos tropezones. Y con tanta cosa, con tanta historia, siempre se dedicó a la música, nunca tuvo otro trabajo que referente a música. En la mañana ensayamos, en la tarde o al revés, en la mañana trabajo, en la tarde los ensayos. Siempre fue dedicado a la música. Sí, y cuando tuve la oportunidad de salir ahí, en paz descanse, algunos de mis hermanos y los que están vivos siempre nos apoyaron. Y yo creo que si eres agradecido, siempre lo he dicho, hay que agradecer. No eres absoluto. Mientras tú andas buscando ese sueño, no el americano, el sueño mexicano en la música, alguien provee lo que a ti como ser humano te hace falta. Alguien lucha en el campo. Yo andaba tocando puertas, buscando oportunidades, y alguien está trabajando en el campo para llevar a la mesa lo que te vas a desayunar mañana. Alguien va a trabajar para que compre el jabón tu mami y te pueda lavar. Entonces, por eso compartimos, o yo comparto con mi familia. No soy un hombre rico. No me gusta la riqueza porque lo que decíamos, la riqueza y la envidia son judas dentro de las hermanas. De las familias, muchas divisiones por
pedazo de tierra, por un adobe, por un ladrillo, por la gallina, por el perro. Y mejor lo que he salido en los años, no lo hemos comido entre la familia, lo hemos disfrutado entre la familia, pero no, desde que me dio la música, no tomé otro trabajo, simplemente fue el campo. En esos 4 discos que te digo que no, solo nosotros sabíamos que grabábamos, durábamos hasta 4 o 5 meses que no teníamos un contrato de trabajo. Entonces ya por eso, lo que tú puedes llevarte, puedes en un trabajo normal, puedes llevar 5 pesos a tu casa por el fin de semana que trabajaste en ese tiempo, pues eran para la familia, pero Sí. aquí no había. Antes tú eras alguien que te mantenía a ti en la casa para poder que tú pudieras luchar por tus sueños. Entonces sí, era difícil, pero aquí estamos. Qué bueno. En la época de los 80s y 90s hubo una revolución musical en donde todo el mundo quería ser grupero, los que no eran se hicieron. Pero en el caso de Rehenes, desde un principio, platicábamos hace un momento acerca de lo que fue la tecnobanda y obviamente después la cumbia, como le he entendido a la historia de Rehenes. ¿Cómo nace Rehenes? ¿Quién dijo, este formato va a ser el de Rehenes? ¿Se fue dando? ¿Cómo nace la historia en sí de Rehenes? Es que no hay una regla, porque muchos de los compañeros que inician en la música te preguntan, oye, ¿cuál es la fórmula? Oye, ¿cuál es? Es que no hay fórmula. Una fórmula escrita, no la hay. Y si le preguntamos a cada una de las instituciones gruperas, te dirían que tuvieron una historia similar a la que tú estás platicando con diferentes circunstancias, pero yo creo que hay una cosa. Nosotros, por ejemplo, si grabamos un disco y lo mostrabas al público, al de tu pueblo, al vecino, que escucharan lo que estabas haciendo. Y el mismo pueblo te va diciendo qué le gustó y qué no le gustó. Porque la canción que más te gusta a ti, como personal, te personalizas en cierta canción, disco. Perdón por la expresión, pero ni siquiera la fuman, ni siquiera la pelan al escuchar el disco la gente. Entonces, cada quien tenemos, sí te va enseñando que si grabas un 10 temas, nosotros siempre fuimos que decíamos, de rancheras, de corridos, de baladas, de tropicales, charanga, ¿sí? Pero cuando el público tiene el disco en su mano, te dice qué le gustó y qué no le gustó. No te lo dice, te lo hace sentir. Dice, me gustó esto otra y esto otra. Y más cuando vas a los eventos, oye, esa canción, esto otra. Y le dice, si las otras 7 fueron un complemento a un disco de 10 canciones, nada. El primer disco, ¿cuál fue el primer disco que grabó Rehenes? Antes de Rocío, antes del primer disco, ¿cuál fue? Pagamos una producción en CBS. ¿Ustedes la pagaron? Nosotros la pagamos. De hecho, sacamos 2 sencillos. ¿De su bolsa o tuvieron un patrocinador? Sí, no. De nuestra bolsa pagamos estudio. De su bolsa. Ganamos a hacer producto especial. Primero hicimos dos sencillos donde traían una canción por cada lado. Recuerdo que venían Los pesares de mi suegra, Chico y Loco, Siempre creíste. Y eso fue con lo que empezamos. Después ya completamos el LP. Pero fue el primero que hicimos en producción especial. En el primer disco ya estaba Jesús, ya estaba todo el cuadro original en el primer disco, o cuando empezaron ya era un cuadro diferente a la primera grabación. Empezamos con los que empezamos siempre fuimos los que sí, los primeros discos. Estaba Paco, Roberto, Jesús, Benjamín. Sí. O sea, las ideas eran de todos. Sí. Desde el disco. Desde el primer disco cada quien aporta lo que cree que puede ser. Y las peleas en los estudios, ¿no? Porque comienza el ingeniero y dice, oye, pues mi instrumento no se escucha, y mi instrumento no se escucha, y el mío no se escucha, ¿no? Y en paz descanse, señor que nos daba, nosotros siempre grabamos los primeros discos, los grabamos en Multimedios Estrellas de Oro en Monterrey. Un señor que se llamaba Raúl Guajardo fue el que nos traía en las grabaciones. ¿Qué era Estudios? IMSA. Él fue el primero que nos el primer disco. O sea, la primera vez que usted entró a un estudio de grabación, ya que tenía no sé si antes usaba el metrónomo o era la maqueta o cómo decían. Sí te lo ponían, pero yo creo que más bien, si nos vamos años antes escuchabas, ella te grababan por canales.
pero anteriormente se montaba el grupo norteño, cada quien ponía la batería que no saliera el sonido por los otros micrófonos a cada quien y se arrancaban Vámonos. y ya quedaba la canción. Más que nada. No era individual. Era un grupo en grupo, pero yo digo que era el instinto musical lo que proyectabas. Sí. Ni siquiera era las notas, era tu sentir lo que plasmabas en ese tema o en ese disco. Y después, pues si grababas, había que si alguien se equivocaba, pues había que volver a toda de grabar las bases, pero sí. Pero su primera grabación, lo pregunto porque hoy en día pues las cosas han cambiado. Puedes estar en un teléfono, puede ser una maqueta. Pero recuerda usted ese primer día de grabación cuando usted llega a la magia de un estudio, que ve la consola, que ve el ingeniero, o ya vivía antes, usted ya había vivido esa experiencia. No. ¿Cómo fue? O sea, uno que viene de un rancho que dice, la consola, lo único que conocíamos era una consola PIBI de 12 canales. De bulbos. Entonces, no alcanzas. Lo que digo, te hago un comentario. Quieres, ni siquiera sueñas, pero ni siquiera sabes qué hay del otro lado de la puerta. No sabes, no cabe en tu cabeza porque en un rancho menos no hay de ese tipo de cosas. Pues llegas al estudio y no sé por qué alguien nos dio la dirección de Monterrey. Ahí empezamos a grabar. Pues todos grababan allá, ¿no? Era como que vámonos a Monterrey. Se supone que, porque Monterrey siempre mató en muchos aspectos, el europeo y el norteño, por decir música del norte, pero siempre fueron los pilares, su base de música de hecho, Monterrey era muy norteño. Nosotros teníamos miedo la primera vez que fuimos a Monterrey a tocar, porque eran muy celosos de sus grupos y tú como grupero, pues no pensabas que pudieras entrar ahí. Ahí estaban ya muchos grupos, lo que decíamos de los Pegasus, estaban Liberación, estaban varios grupos, pero ellos eran de ahí del área, pero nosotros éramos de allá de Zacatecas. No sabías que tanta aceptación podías tener. Pero aún así, tengo entendido que ustedes iniciaron cantando música de Bukis y de Los Felinos, ¿o no? Sí. Era nuestra base para los eventos que teníamos. Pues no tenías un repertorio propio. Y yo creo que así empezamos todas las agrupaciones. Cantas de muecas, cantas de Río Tobar, cantabas de Bukis, cantabas de muecas. Entonces te surtes de lo que puede ser a tu concepto de lo que te gusta. El grupo inicia en 1982. ¿La primera grabación fue en el 85? Puede ser 84, 85. Y fue cuando graban en multimedios. Sí. Y en ese disco, ¿se desprendió algún tema? ¿Cuál fue el tema que desprendió? Te digo, no grabamos 4 discos que ni siquiera el pueblo completo ni nuestros familiares sabían que grabábamos. No hubo una desesperación en el momento que decías... La desesperación llega cuando ya hiciste 4 discos y no logras brincar esa puerta. Quiere decir que no estás hecho para eso o no estás dando lo que se necesita para que el pueblo ponga atención en ti. De hecho, con el número 5, nosotros a veces hacíamos eventos en nuestro pueblo y siempre a veces ayudando al deporte o alguna necesidad para el pueblo. Y ese día lo hicimos en la Plaza del Pueblo, ya cuando no existe el amor de Polanca y Muñoz, cuando era jovencito. Yo lo lloré, también con Corrales. Al grabar ese disco hicimos un evento. Mucha así de gente el pueblo, en la plaza. Tuve una pregunta, no la hice al público, pero sí tuve la pregunta. Y después me la contesté yo solo. La pregunta fue, ¿y esta gente dónde estaba cuando nosotros 4 discos? La respuesta viene después. Yo también me la contesté. Es que no estábamos haciendo lo indicado y lo correcto para llegar a ese pueblo. Hubo mucha perseverancia, entonces hubo aguante por parte de ustedes como músicos. Me voy al formato. Cada integrante fue que le metiera su propio estilo, porque yo escucho a Rehenes y distingo la guitarra como muteada, de repente en los teclados como bajean, obviamente la voz de usted, pero tenían un productor que les dijera, a ver, teclados, las voces, los violines así, las flautas así, la guitarra en esta canción entra con el sol, ¿o era idea de todos?
era idea de todos, pero equivocadamente, porque lo que te decía en un inicio, a veces los ingenieros en su buena voluntad te quieren guiar, pero tú eres orgulloso y vanidoso y piensas que lo que tú estás dando es lo correcto. De hecho, te hice el comentario y lo he hecho varias veces en otras entrevistas, que si ese número 5 no funciona, pues estábamos aquí platicando. Entonces, llego al estudio y habíamos grabado los otros discos anteriores con Raúl Guajardo, el Pilsen Monterrey, Multimedios. Y llego y le digo, oye Raúl, ¿cómo estás? Bien. Y ustedes cabrones así. No, bien. Oye, quiero decirte algo. Dime. Digo, él siempre nos quiso orientar, porque no por nada era la cuna del grupero en Monterrey. Tal vez los baladistas se hicieron mucho en Guadalajara, en la Ciudad de México. Freddys, Solitarios, eran más para allá. Bukis, me imagino, no sé dónde iniciaré sus grabaciones, por decirlo así, ¿no? Pero, digo, hoy vamos a hacer todo lo que tú nos digas. ¿Seguro? ¿Seguro? Y aquellos, bien, a ver, muchachos, estamos el acuerdo que es que todo lo que nos diga Raúl vamos a hacerlo. ¿De acuerdo? Cambió la actitud de él porque siempre había querido orientarnos y guiarnos en muchos aspectos. Se podría decir que él nos dio para sentar muchas bases en las coconitas. Taca, 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 taca. Y las famosas contras. Tan, 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 tan. Él nos dio muchas bases porque ya tenía el sabor de muchos grupos. Ahí dice, esto te queda, esto sí. Entonces, de ahí tienes una base y una guía. Y es cuando te desprendes, ¿no?, de lo que hay que hacer. Sí, porque es cuando, es que hablo de lo mismo, 80, 90 había muchos grupos que todos estaban sobresaliendo, Liberación, Mafia, Brindis, todos los grupos, pero sí distinguíamos el trabajo de Rehenes. Pam, pam, sí. Pam, pam. Sí. Y los efectos Yo creo que cuando, mira, yo va para todos, yo creo que todos los gruperos que me escuchen, puedes llevar una canción, pero iba muerta, como decíamos del Mundo de Cariño, porque está incompleta, está insegura, pero cuando tienes esas ganas de hacerlo y cuando hay motivación, se te vienen ideas tan grandes que ni sé cómo no se me ocurrió antes. Y ahí, curiosamente, se nace en el momento justo, en el lugar indicado, lo plasmas y tiene otro color la canción. Ahí es donde cada quien aporta su idea. Pues tiene otro color la canción y el grupo, o sea. Pero nos cambió muchas cosas. Él nos aconsejó muchas cosas. No forma. Hay muchas cosas que llevábamos, pero no eran las correctas. Dice, tienes que hacer esto, todo. Perfecto, vamos a hacerlo. Lo de la batería eléctrica era, me parece que una Roland, una Simmons, no sé qué batería, ¿se acuerda? ¿Recuerda usted? También una Roland era también el estilo, la tarola eléctrica a las baladas rítmicas, le daba un toque diferente. ¿También era aportación de él? Si eres inteligente, vas adoptando ciertas cosas y dices, esto me gusta y le vas funcionando. Pero sí, no era muy novedoso en ese tiempo traer batería eléctrica y te va aconsejando, entonces vamos a meter esto así. Y le dicen a mi hermano, oye, esto sí, perfecto. Pero desde antes también ya con lo que se tenía antes, pues él también tenía su idea, como el tecladista tenía su idea. Todos tenían una idea que hacer. ¿Qué es Benjamín? ¿Es su hermano? Es mi hermano. ¿Usted es más chico que usted? No, es más chico, él es más chico que yo. ¿Cómo usted lo metió a él o cómo fue que...? No, ya eran sus amigos los que formaban ese tipo el equipo, ¿no?, de los que querían en ese momento ser. Pero pues qué orgullo no tener un hermano tan talentoso y sobre todo tan creativo. Yo creo que te hablaba de algo que es instinto. Porque no te encuentras, vas caminando y te encuentras
personas, comentábamos muy en el camino y siempre lo vas viendo. Ujú, Y lo puedo decir otra vez con todas las palabras, ¿no? Hay genios tocando un instrumento, el que tú me ujú. digas, un piano, una batería, Sí, sí, sí. una guitarra, un acordeón, lo que tú me digas, pero no son creativos. Ujú, Y hay otras gentes que tienen dos, tres notas, pero tienen tanta sensibilidad. ujú. Y curioso, llega la ironía que el que sé con tantos conocimientos musicales tiene que ejecutar lo que un ignorante en su delirio pudo crear. Exactamente, es como la magia del ser de cada quien, decía un baterista, el amigo Adrián, ex firma, dice, es que para yo grabar una canción, tienes que prestarme la letra para yo también Sí, sentirla sí, así, sí. aunque no sea un instrumento de notas y cuerdas, digo, también tiene notas la batería, pero tengo que sentir el tema para poder expresar yo en la grabación lo que yo quiero hacer. Sí, lo que pasa es que te envuelves en ese tema. Yo escribo la mayoría de los temas en rehenes, siempre ha sido así. Dicen que perro no come perro, pero yo en mi caso no dejo de admirar y de reconocer cuando alguien tiene una obra hermosa. Okay. Porque lo he dicho y lo vuelvo a repetir muchas veces, lo he dicho y lo vuelvo a decir en este momento. La desilusión, la distancia, la tristeza, la rabia, la decepción, el amor, se ve de diferente ángulo de acuerdo a lo que te pongan en la mesa. Y no quisiera que tu forma de escribir sea la única, la mejor. No, todos tenemos un ángulo diferente y es lo que enriquece tu música, ¿no? Cuando dejas que alguien participe, pero tú te envuelves y te empapas de lo que quiere transmitir la persona que creó el tema. Claro, como decía el gran José Alfredo Jiménez, una anécdota que dice que la del caballo blanco era su carro, o sea, Sí, cómo él, transformó todo. él lo visualizaba con otras palabras y la Sí, gente sí, pensó que era un... sí, 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 que era un... Sí, sí, exactamente. En su momento llegamos a pensar que los rehenes se subió al carrito de la tecnobanda, al barco de la tecnobanda, pero hay gente que no sabíamos que los cimientos desde antes de usted, con la banda, con los arreglos de las chachetas, ya los tenía desde antes. Sí, Sale Mujeres Bravas y pensamos, pues ya estamos en bueno, la tecnobanda. se montó en la novedad. No, como te digo, yo ya había cantado en palenques, que por cierto, como anécdota, canté en mi propio pueblo, en la Feria del Pueblo. Y te sorprendes porque yo apasionado cantando de José Alfredo, de Vicente Fernández, de Javier Solís. Usted solo, como solista. No, con mariachi, me acompañó. Con mariachi, Tuve la después sí, oportunidad sí, sí, grabó. de ensayar una hora, 2 horas Sí, antes de que tocara la hora. ok. Yo, pues así, agradecido, cantando con, mi, con el las canciones de ellos. eh, y que empiezo a sentir en la cabeza los trancazos. Dije, ¿qué ¿Cómo? hice mal? ¿Pero cómo? Lo que pasa es que la gente le gustó y te aventaban las almohadas, los sombreros, como en Como a los toreros, como cuando les gusta lo que ok, estás ok, haciendo, ok, ¿no? ok, ok, ok. Y usted Entonces, pensó que era algo así en contra. sí, dije que hice mal. Y también con banda yo había cantado, con banda sinaloense había cantado. Entonces, ya lo que te comentaba yo es que si nosotros habíamos grabado canciones rancheras del dominio público, pues de alguna forma tienes que intentarlo y como siempre te digo en el campo, yo siempre me gustó la música ranchera, siempre, siempre, siempre. Me gustaban mucho las canciones de los felinos. Ya a Los Ángeles se fue, mi amor, en el tecolote. Pues no dejas de tener tus propias ideas. Sí, 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 sí. Una base de Sí, los. pero a mí la música ranchera sí me gustó. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Ujú, Si es, mm, si no te atreves, nunca sabrás si era para bien o para mal. exacto. Si no te atreves, es como cuando ves una mujer hermosa te gusta, pero si no te atreves a decirle nada, llega luego y se la lleva. Entonces ahí también tienes que tener ese atrevimiento a intentarlo.
Que resulte y no resulte, Dios, el tiempo y el público dirán. Pero no decidas por ellos antes de tiempo. Algo que dice tu instinto. Entrale sin miedo al toro. ¿Cómo nace precisamente el tema de Mujeres Bravas? Hay gente que dice que fue la historia, hay gente que dice que es una historia inventada. ¿Es cierto que usted se la escuchó a su papá, esa historia? Sí. Los abuelos, en ese tiempo, no sé, ahora pienso que todavía, pero si le pones atención, aunque ya hay una división tan grande en las propias familias internamente. Sí. ¿En qué división? Sí, adelante. En que puedes estar, tienes tres, 4 hijos, estás tu esposa y tú, y díganme si estoy mal, pero tú estás comiendo y estás platicando con tu esposa de las cosas de su familia, de las cosas de tu familia, y cada uno de tus hijos ignora lo que estás platicando porque cada quien está en su celular. ¿Ok? Entonces, hoy en día hay una división tan grande, y antes no era así, no había celular. Nos vino a partir la M, este tipo de cosas en muchos aspectos, ¿no? Porque nos distanció de mucho. Y antes yo me gustaba mucho escuchar a mis abuelos, a mis padres con sus amigos, y recuerdo que decía, vete a jugar, muchacho, ándale, vete a jugar, pero me llamaba mucho la atención lo que contaban, y mi papá hablaba de ese hecho. Yo lo único que te decía, y lo vuelvo a repetir, lo he hecho muchas veces, yo le puse el nombre a Seferino, a Rosa y Bonita también les puse el nombre, pero él hablaba de hechos y lo hicimos. Entonces ahí me da la idea de hacer mis propios corridos, mis propias rancheras, con una aceptación tan grande de la gente. Porque, te digo, tu pueblo es parecido al otro, al que está a 1 milla, al que está a 2 kilómetros y al que está a 3. Y los mismos sentimientos corren por sus venas. Sí. Entonces, el hecho de que estés cantando ese tipo de letras, de temas, pues ellos también son parte de eso. Y al fin y al cabo esa es tu idea, ¿no? La canción tuya, pues, será tuya, pero nunca la expondrás al público. Pero cuando quieres cantar para los demás, tienes que identificarte como los demás. Y ahí es cuando empiezo ya a sacar mis propias canciones. Tanto es el éxito de los metales, que después no hubo un disco que no llevara un tema o dos con metales, con trombón, con trompeta. Después incluimos el acordeón para darle más color a las letras de Javier Torso, de los amigos que me hacen favor de regalarme un tema para interpretar sus cosas. Pero ahí está tocar la tecla exacta. Y no siempre buscas comprar el boleto que trae el número premiado, ¿no? Entonces puedes decir que así te la vas en cada disco y en cada canción. La frase primera de México lindo y querido, señores, cuna de historias tan tristes. ¿Así empezaba en realidad el tema? No. ¿No? ¿Cómo empezaba? ¿O no? ¿Cuál era? ¿No era la idea? ¿O se fue acomodando? Precisamente hablando de Raúl Guajardo. Yo llego con la canción y la frase original es: he estado de Zacatecas, señores, una historia tan triste. Y me dice Raúl, que pues es que, oye, Javier, ¿y por qué está localista? Okay. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué Zacatecas? Porque dice México lindo y qué grande. Qué observación y qué opinión tan correcta. Y después pasan los años y vamos a trabajar acá a Atlanta, estamos en la radio también. Y estamos hablando de Mujeres Bravas, que dice que México lindo y querido, habla de las Mujeres Bravas. Y recibo una llamada, vamos a hacer llamadas. Y le dice una persona, oiga, nomás quiero decirle a Javier Torres que no sea mentiroso. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué dije mentiras? Dijo, las mujeres no bravas no son nada más de México, también son de Centroamérica. Entonces es cuando tú pensamos muy local, te extiende al país, al mundo. Y después el reclamo es de esta otra gente, ¿no? Entonces
Sí, son muchas anécdotas que Eh, los personajes usted les puso el nombre, sí, los cambió, pero fue una historia que su papá en su momento se la platicó y así sí, fue. Otro de los temas también, antes de cruzar el río, ese tema también fue inspiración por lo mismo que un viejito estaba buscando a sus hijos. O es una de tantas historias. A la frontera siempre hay gente esperando. Ajá. Cruelmente, ¿cuántos paisanos, cuántos latinos, vamos a llamarle, no vamos a ahora sí a personalizarnos en México, que dicen voy a México, a Estados Unidos, famoso sueño americano, y prometes a papá y mamá, no, mire que le voy a mandar para que compre una lavadora, una secadora, le voy a comprar su estufa, le voy a hacer esto y eso otro. Y vienes para acá y se te olvida. Y si te olvidas hasta que tienes padres. ¿A cuántos se les olvidó que tenía su esposa y sus hijos allá? Sí. Sí. Entonces yo escribo esa canción porque el pescador de ideas, eres un receptor, tú, pero escuchas tantas opiniones. Y resulta que 2, 3 gentes me cuentan algo similar, que en la frontera estaba una persona, quería cruzar para ver a sus hijos porque él dijeron que sus hijos estaban en el norte. Y vine a buscarlos. ¿Por qué? Los hijos podrán olvidarse de sus padres, pero los padres no se olvidaron nunca de sus hijos. Y el señor, a la pérdida de su esposa, dice, voy a buscar a mis hijos porque también fue la promesa que le hice a mi esposa, buscar a mis hijos. Igual con la canción de La voluntad de mi madre. Ajá. ¿Cuántas personas, y también escuché, cuántas personas que no pueden regresar? Se vienen y no pueden regresar, pero hay gente hay hijos muy comprensivos que cada 15 días, cada mes le mandan a mamá y a papá su ayuda. Y la mamá es consciente de que podrá salir su hijo, pero no podrá regresar. Más, cuando nosotros llegamos aquí en Estados Unidos en 1989, los primeros que emigran son los hombres. Sí, Nos tocó eventos, donde, por decir, ponle un número, había 100 personas, eran 90 caballeros y solo 10 mujeres. A veces te encontrabas, y al punto cuando pierdes muchas cosas, había hombres bailando con hombres sueltos, o muchas mujeres, especialmente algunas americanas, pues les tocó estar ahí ese día. Y es como ¿te acuerdas de tu rancho? En tu rancho, en ese tiempo las mujeres se ponían todas juntas y llegaba el que pretendía bailar, estiraba la mano para sacar a bailar a la dama. Y la dama volteaba y lo miraba. Y si le complacía, era como dijo el Teo González, yo creo que te escaneaba así. Y si le cuadrabas, a una mujer podía que a veces hasta al mismo tiempo, más las más bonitas, agraciadas por la naturaleza o lo que sea, le tenía 2, 3 manos estirándola para que pudiera hablar con ellos, ¿no? Entonces miraban ustedes y el que le placía así, le complacía así era el que la mano que estaba más lejos, era el que era. Sí. Entonces, así es la vida, amigo. Así es la vida. No hay, y nos tocó ver eso. Había 10 manos esperando, tendiéndole la mano a una mujer para que pueda bailar. Y ahora ya se vienen con sus hijos, sus esposas, sus hijos. Y en esta canción dice que puedes regresar a verla a ella en su momento del último día de vida o en sus últimos días de existencia. Pero la mamá le dice, no vengas, quédate allá. Porque si vienes, ¿cómo te regresas? Y si ya tienes a tus hijos allá, dice, no quiero unos nietos tristes, porque no eres un papá. Dice, total, con lo que tú me mandabas ya compré mi caja, no necesitas matarme para comprar, porque las mamás siempre son especiales. Afortunado el hombre, llámese esposa, compañera o lo que usted me diga,
Pero afortunado el hombre que tiene una administradora en casa. Sí. Es usted millonario y medio. Si no lo sabía, se lo digo. Tiene una mujer que sabe administrar lo poco, lo mucho que usted gane. No sabe lo que tiene en casa. Sí, pues sí, exactamente. Es parte muy importante de... Y por eso nace ahí la canción de La voluntad de mi madre, antes de cruzar el río, El bastardo. Escribo. ¿Es la segunda parte? ¿Es la que es la segunda parte? Sí. Los caballeros no tienen memoria porque, pues de alguna forma platicas con mucha gente, ¿no? Pues que sabían que escribía esto por mi mamá, por mi papá, por mis abuelos. Había escrito la canción de los caballeros bien en memoria porque mi abuelo, en relación a su vida de él, y luego algunas, pues siempre hay partes de la sociedad que están en ese sentido, ¿no? Y como es coincidencia, 2, 3 semanas, dice, pues que platicaba eso. Algunas veces, oye, para las madres solteras, ¿cuándo escribes una canción para nosotros? Y de ahí escribo. Y había pasado 8 o 9 años desde que había escrito Mujeres Bravas. Y pues de alguna forma en ese tipo de situaciones, en una vida puede haber fruto. Y por eso alguien dice que es la continuación, y si es la continuación, si la miras las letras y la historia, pues son los mismos personajes. ¿Nació usted o alguien le dijo, hágase la segunda, ya toca, o usted? No, más que nada yo, pero porque me dieron esa idea las mujeres, las madres solteras. Oye, pues para una para las madres solteras, exactamente. Sí, sí. De los temas que ha escrito, para usted, ¿cuál sería su consentido? Sé que es difícil la pregunta, pero ¿tendrá una respuesta de cuál sería el tema consentido de usted? Es que no hay. Aquí te voy a decir una frase. Hay un tema que se llama, y lo escribí porque yo cito esa pregunta para mi mamá, pero Sí. me daba tristeza ver. Yo creo que en todas las familias le preguntas a la mamá, ¿a cuál hijo quiere más? Y todos te van a decir, a todas, a todos. Pero luego te preguntas cuando estás pequeño, entonces, ¿por qué llora? ¿Por qué sufre? ¿Por qué reza? ¿Por qué se desvela por los que se portan mal? Sí. Entonces, para mí, todas las canciones tienen un significado, un sentido. Que hayan llegado a donde tú pretendías o no hayan llegado, ya no fue, o tal vez tienes algo de culpa porque no supiste escoger las palabras adecuadas, la música adecuada, para que fueran del agrado de la gente. Pero tú lo intentaste, pero es como todo. En un galgódromo salen 6 canes y solo uno va a triunfar. En un hipódromo igualmente. En un boleto de lotería, en una rifa, solo hay un ganador. Exactamente, en el autódromo. Así es igual en esto, ¿no? Se supone que tú lanzas un disco con 10 canciones esperando cuál va a ser el ganador. Pero yo tengo muchos, porque hablar personalmente, si te digo, si hablamos de personalmente, hablar de mi familia, pues te digo, las canciones de mi padre, mi madre, de mi abuelo, las personales, te puedo decir Amor en Silencio, Corazones Rotos, Limonero de Cariño. Sí, hay muchas cosas. Pensaría que Limonero de Cariño yo, porque fue a nivel internacional. Muy personalizada canción. Sí. Sí, porque sí es cierto, hablas de ello y descubres lo que estamos diciendo. Juegas al amor queriéndolo encontrar, pero no comprometerte. Y ya cuando lo tienes, no sabes ser con ello y te vas. Pero a veces decides malamente, por como dice la canción, no decidas por tu corazón. Porque a veces lo hacemos y después descubres que sí la querías más de lo que piensas y ahora eres un limonero de lo que un día fue tuyo. Un limonero de cariño. Sin duda, pues creo que son de los temas que han marcado la historia, no solamente de la trayectoria de los Rehenes, sino que pues en la música yo creo que el top 10 está ahí, uno de los temas de usted con los Rehenes. ¿Usted admira algún grupo en especial, algún compositor que usted diga, híjole, admiro a tal persona, tal músico? ¿Usted admira a alguien en especial? ¿A usted que diga, híjole, mis respetos para tal artista? Siempre he admirado voces y intérpretes y compositores. Siempre si podíamos ir al rey José Alfredo, su cobertura de conocimiento de la música, alguien dirá que no sabe, después dicen que algunos dicen que no sabía tocar guitarra, que no sabían eso.
Pues Que de chiflidito decía. yo digo, pues sí, sin saber hizo todas las grandezas que Wow. hizo. Entonces, no era necesario que lo supiera, más bien que lo sintiera Ajá, lo que estaba diciendo. ok. Pero en ese tiempo, cuando digo yo empezaba, yo escuchaba la música de los Solitarios, Solitario. Los Ángeles Negros, Ujú. Freddy's. Me tocaba escuchar la música de Marco Antonio Solís, de Joan Sebastián, de los concursos de los festivales de la OTI. Pero se puede decir que me gustaba la música yo antes, porque hablaba de un antes del que fuera Renes. Me gustaba la música de un Roberto Carlos, de de Julio Iglesias, de Leo, Sandro de América, Leo Dan también, Leo Dan, Rafael. claro. Todos ellos se me hace tan grande. Para mí, de los tríos, los dandies. Oh. En voces únicas, es Pandora. Ujú. No dejas de admirar a Yuri, pues, Sí, 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 de- sí. Tal cual. pero sí te digo, sí hay compositores que te hacen y que fueron tu, tu guía. Guía. Y aunque no, sin saberlo, te gusta como es alguien y quieres ser como eso, pero sabes que no puedes serlo porque no lo eres. Te gusta alguien y lo intentas desde tu forma de ver, de sentir y de pensar. Te vas descubriendo que tú tienes algo que ni ese que tú admiras tiene. Sí, sí, sí. Ni, Sí. ni como compositor, ni como intérprete, no lo tiene lo que tú tienes. Eres único. En lo que tú intentes, aquí tu detalle, tu grandeza va a ser tu lucha, tu búsqueda va a ser identificarte desde tu punto de vista, no con lo que hicieron los demás, sino que en tu cabeza. Sin duda, sin duda. A lo largo, al paso de los años de tanta historia como Javier Torres, Los Rehenes, ¿qué le diría Javier Torres a ese niño que andaba en el arado, que andaba buscando la vida, el comer, antes de que iniciara como músico? ¿Qué le diría hoy en día a ese niño Que que, tenían que razón, tenía pensamientos? que tenían razón en lo que pensaba. No sé hasta dónde he logrado el sueño de ser de Javier siendo Javier Tornillo, pero creo que he dado algunos pasos. Tal vez a veces piensas que pudiste haber hecho algo más, pero nunca sabes porque siempre dice uno, si volvieran a hacer y lo inventaría, lo corregiría. No, yo creo que es también algo que es cierto. Como seres imperfectos, si vuelven a nacer para corregir lo que tú dices, pensaste que hiciste mal, volverías a cometer otros errores. Entonces, no hay una vida ni un andar perfecto. Simplemente si hay piedras en el camino, bríncalas. Y si la roca es demasiado grande, dale la vuelta y sigue tu camino. Sin duda, sí, pues sí, ya lo hecho está. Sí, Bueno, la historia de sí, pero usted. sí, De le diría tantos a Javier años. Torres, en algo tenías razón y aquí estamos en esa búsqueda todavía. Qué bueno, porque creo que en la música las grabaciones pues van a ser para siempre, ahí se quedan. La gente se va. Sí. Entonces, eso es algo que una persona, que un cantante te haga, ¿sabes?, que la piel se te enchine, las sensaciones, eso es un grandón que Dios te da, más componer, más interpretar, tener carisma con la gente, es un gran don. Hoy en día, amigo Javier, ¿cómo ve la industria de la música? Hoy en día, lo que es la industria, hoy en día, ¿cómo usted ve a la industria? Supongamos que usted está empezando hoy en día. ¿Cómo ve la industria hoy en día en todo lo que entorna a la música? Como las cuestionarias no podría brincar esa pregunta. No, Es que ha cambiado tanto la industria. Platicábamos en el camino. Se perdieron muchos principios, se perdieron las bases de muchos conceptos como ser humano, como ser humano. Yo creo que dejamos de sentir, de pensar y de actuar. Las generaciones jóvenes te dirán, es que ustedes son viejos. Como dice una canción que se llama Hijos golpeando sus padres, sí somos viejos, pero no tontos.
Porque si las cosas se hicieron bien, si tu padre y tu abuelo llegaran a llegar, fue un triunfo para ellos. No importa si fue en el campo, si fue en la construcción, si fue en la yarda, si fue donde tú me digas. Pero si estás disfrutando tu trabajo, sí. Pregúntate si tú, que piensas que tus abuelos y tu padre son viejos, cuando te des la edad de ellos, podrás estar disfrutando a la plenitud que lo hacen a ellos. Entonces yo creo que sí hemos perdido muchas bases. Bases, sí. Yo creo que suena fuerte la frase, pero pienso que por la música y le pusimos palabras que tal vez el que creó las notas musicales no estaba en su imaginación que se usara para ello. Cada quien lo hace consciente o inconscientemente. El destino, el tiempo, te juzgarán por lo que hagas, por lo que digas y hasta por lo que dejaste de hacer. Sin duda. Sin duda. Pues ya para cerrar, Javier, ¿a quién le diría usted gracias? Hablemos de Rehenes. ¿A quién le diría usted gracias? ¿A quién le agradecería? No sé si a los muchachos que en su momento fueron parte de la agrupación, a los muchachos que ensayaban hasta tarde, que se quebraban el coco en buscar un bien para el grupo musicalmente o como sea que haya sido. ¿A quién le daría usted gracias? ¿Alguien que le prestó en su momento dinero para comprarse un bajo, un medio? No sé. ¿Hay alguien a quien usted le agradecería? Primeramente a Dios. Yo creo que agradecerles a todos. Desde el que uno piensa que no hizo nada, desde el que piensa que él hizo mucho, para que la sopa esté bien, todos los ingredientes son necesarios. Hasta el que tú piensas que no aportó nada, siempre tuvo algún detalle que enriqueció y que hace eso que tú estás haciendo. Tal vez te hace el estandarte de lo que mucha gente, en las agrupaciones siempre hay estandartes. Y yo creo que tendría que decirle gracias a todos. Y no sería otro más que decirle primeramente gracias a Dios porque te puso. Dios te da todo. Te da buenas y malas personas en tu camino. Pero ya tú en tu andar vas descubriendo quién es compatible o con quién eres compatible para seguir andando. Y la vida los va llevando por circunstancias diferentes. Porque a veces hay muchas cosas que a veces alguien te dirá, es que yo soy más bueno que el que está allá arriba. Pero si no lo demuestras con hechos, de nada sirven las palabras. A veces uno cree que es mejor que el que ya no está. Y no es cierto. No somos ni mejores ni peores, simplemente somos diferentes, somos nosotros. Todas las cosas con las que armas una casa, un edificio, son importantes para sostenerla. Exacto. Y es cuestión de cada quien para darle vida, mantenerlo, regarlo, cultivarlo y seguirle hablando bien a la gente para que no te deje solo en un escenario. Sin duda, sin duda. Eso se escuchó bien. El agradecimiento dicen que es la memoria del corazón. Hay algo también muy cierto en la vida, a lo que te dediques. Ajá. Yo te hacía referencia a dos cosas. El cuerpo es muy sabio y la vida también. Te van a reclamar. Si tu andar es inseguro, imperfecto o bien que abuses de ello, de lo que tienes o de lo que la vida te regaló, ni estás respondiendo a lo que Dios te regaló, ni estás respondiéndote a ti mismo, ni estás respondiendo a quien cree en ti que es tu familia. Entonces te llegará la factura. Dirás, pero si yo no gasté tanta luz, ¿por qué me llegó el bill tan grande? No consumí tanta agua, ¿por qué me llega el bill tan grande? Eso tú lo sabes. Nunca descansa, ¿verdad? No. Nunca descansa, andan en todo el país. Estábamos hablando que hasta por los Canadá se están llegando hasta allá. Sí. A Europa han ido. ¿Cuántas veces han ido a Europa? Llevamos 3 ¿O desde qué año fueron a España? Siempre visitamos. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en noviembre en el Paraguay.
En este enero estuvimos en Guatemala 2 semanas. En mayo estuvimos 2 semanas en España. En junio fuimos una semana a la Argentina. Había posibilidades de también ir a Francia, porque hay mucha inmigración del sur del continente allá en esos países. También querían llevarnos. Pero ni el brazo te alcanza. Qué bonito. Pues muchas gracias, amigo Javier, por su tiempo, porque para mí el tiempo de la gente es muy importante y que usted nos haya regalado unos momentos para compartir su historia. Y esta plática, porque una plática, pues va a quedar. Gracias, cuídense, Dios lo bendiga y pues saludos para los vecinos de San Luis, la gente de Aguascalientes, todos ellos. Y un abrazo para todos los hermanos centroamericanos y a todos los paisanos mexicanos. Cuídense, Dios los bendiga y que tu vivir sea dentro de todo lo posible, con muchos sueños, nunca los pierdas, porque ya que te acaben los sueños, ya no vas a seguir adelante. Así que un abrazo de parte de todo el equipo de Rehenes. Cuídense, Dios me los bendiga. Y siempre aquí habrá un corazón, honestidad para echarle ganas para. Exactamente. Amigos, muchas gracias a usted. Suscríbase al canal para que tengamos la oportunidad de platicar con figuras importantes como el amigo Javier. Suscríbase al canal, denle like y compártalo. Así es que muchas gracias. Gracias, amigo Javier. Hasta luego. Gracias.